iniciar la grabación de esta experiencia que tenemos en la tarde de hoy. Bueno, acá es mediodía, pero para Fran ya es de noche. Y quiero presentarles a nuestra conferencista. Se llama Fran Zaval, quien es CEO de la Escuela de Nutrición Emocional, licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, especialista en enfermedades crónicas no transmisibles de la Universidad de Chile, máster en Coaching e Inteligencia Emocional de ACESCO España y máster en Programación Neurolingüística, Meta Internacional de Arte España. Bueno, como ustedes se dan cuenta, nuestra invitada es súper preparada en este tema y bueno, nosotros abiertos, Fran, a escucharte y aprender mucho de ti. Mil gracias por aceptar esta invitación que te hicieron y bueno, adelante, bienvenida. Oye, muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo, por esta invitación. La verdad es que me encanta poder participar en universidades. Ojalá los que están aquí conectados con nosotros se puedan poner la cámara también para poder ir viéndolo y estar así como más cerca, ¿no? Así que los invito también a los estudiantes y familias que nos están acompañando que puedan ponerse la cámara y poder así interactuar más. Muchas gracias a las que se están poniendo la cámara. Hola Arlex, hola María, bienvenidos. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta todo el tema de las universidades y todo este ambiente universitario. De hecho, he estado participando en muchas universidades, aquí en España, en la Universidad de Salamanca, en Chile, que yo soy chilena, pero bueno, vivo en España hace años. He estado también en la Universidad Católica, en mi Universidad de Valparaíso, he estado en Ecuador también, en la Universidad Católica de Ecuador, la Universidad de San Francisco, y la verdad que me encantó esta invitación que me hicieron en esa universidad en Colombia. Para mí es un honor, porque creo que la universidad es una etapa tan bonita cuando decidimos en el fondo lo que vamos a estudiar, y muchos también obviamente entramos en esta etapa y creemos que estamos obviamente decidiendo como todo nuestro futuro, ¿no? Oye, bienvenidos también Bebalejo, José, que gracias por ponerse la cámara, y los que vayan poniéndose la cámara, genial para poder verlo. Entonces entramos a la universidad y es como, voy a estudiar esto y para esto me voy a dedicar toda la vida, y obviamente muchas veces entramos como en este concepto de carreras que son muy necesarias, y la universidad nos aporta muchísimo conocimiento, muchísima herramienta, muchísimo estudio, mucha práctica, ¿no? Hay muchas cosas ya tan probadas, pero no lo es todo. Entonces, ¿qué pasa? Es increíble cuando uno sale de la universidad y empieza a ejercer sus carreras, y uno dice, wow, este año trabajando, por ejemplo, aprendió muchísimo también. A veces uno dice, mira, en estos años que llevo trabajando, esta cosa, por ejemplo, en la universidad no la vi, y la acabo de aprender ahora. Entonces, creo que es maravilloso cómo en el fondo podemos empezar a tener esta instancia en la universidad de hablar de distintas maneras de ir complementando nuestras carreras y entender que todo el tema de la gestión, por ejemplo, en mi caso, y vamos a hablar hoy día de nutrición emocional, todo el tema de la gestión de las emociones, la gestión de los pensamientos, toda la parte de los patrones mentales, realmente son fundamentales para poder ejercer mejor nuestras profesiones. Entonces, de repente empezamos a estar en un momento que nos empezamos a ver cómo la educación tradicional, que está súper bien obviamente, que lleva años y por supuesto que es necesario estudiar y aprender todas las bases que aprendemos en la universidad, se empieza a complementar con esta educación que se llama más alternativa, pero a mí más que llamarla alternativa me gusta llamarla complementaria. Y me pueden decir, ¿qué está hablando esta Fran y que parece trabalengua? Bueno, sin ir más lejos, ¿verdad? Lo que ustedes me pedían era que les compartiera qué significaba esto de la nutrición emocional, ¿ya? Y como bien comentaron previamente, yo estudié en Chile la licenciatura en nutrición y dietética. A ver si hay algún ruido por ahí, que estoy en la casa ya hasta ahora. tengo un niño que anda por ahí dando vueltas. Entonces, yo estudié en la licenciatura en nutrición y dietética en Chile los 5 años, luego hice el posgrado en la Universidad de Chile 2 años más, y efectivamente aprendí muchísimo en la universidad y todas las bases de la nutrición, de la alimentación, de cómo armar nuestras comidas, de las distintas enfermedades de origen nutricional. O sea,
todo lo de nutrición, la química, la bioquímica, la fisiología, lo aprendí en esos años y lo aprendí súper bien. Pero me pasó que en el momento de llevarlo a la práctica, me daba cuenta que ni yo era capaz de gestionar la ansiedad por la comida. O sea, yo como nutricionista sabía perfectamente qué comer, qué no comer, en los horarios, cómo armar los platos, las porciones, la frecuencia, todo, pero no era capaz de hacerlo. Y me daba cuenta que cuando tenía a mis pacientes, muchos tampoco eran capaces de seguir una pauta alimentaria. Entonces yo decía, aquí pasa algo, me estoy perdiendo de algo. En el fondo, podemos tener todo el conocimiento, pero hay algo internamente que no nos permite llevarlo a la práctica. En el área de la nutrición, por ejemplo, no sé ustedes de qué áreas son, si son del área de la salud, de la nutrición, si son de otra área, me pueden ir contando por ahí en el chat. Entonces, yo decía que hay, que aunque sabemos, por ejemplo, que comer azúcar es dañino, que comer fritura, que levantarnos en la noche y comernos un paquete de galletas nos va a hacer daño, ¿qué pasa? ¡Ah, qué bonito! Auxiliar de enfermería, genial, o sea, somos todos aquí colegas del área de la salud. ¿Qué pasa? Que aunque sabemos esto, no lo ponemos en la práctica. Entonces yo decía, hay algo más, ¿no? O sea, es súper importante aprender a comer bien, aprender las bases de una buena nutrición, pero me daba cuenta que había algo más, porque pese a que la sabíamos, no lo poníamos en práctica. ¡Ay, qué maravilla! Mira, Dora, de psicología. Y ahí yo pensé, dije, no tendré que estudiar psicología, pero ya llevaba 7 años en la universidad, dije, hoy 5 años más, ya mucho, ¿verdad? Y ahí fue cuando me vine a España en 2014, hice este máster en inteligencia emocional y coaching, y ahí conocí la programación neurolingüística, que en el fondo es estudiar nuestras estructuras de pensamiento, y empecé a darme cuenta cómo nuestros pensamientos y nuestras emociones impactaban directamente en nuestra forma de comer. Porque si aquí Dora, por ejemplo, que está estudiando psicología, ¿verdad? Tú ves la terapia cognitiva conductual, van a ver que dice que según como nosotros pensamos, nosotros sentimos. Según cómo sentimos, actuamos. Y según cómo actuamos son nuestros resultados. Entonces yo me empecé a dar cuenta que en la nutrición convencional lo que hacíamos era ir al plano de la acción, dieta y ejercicio, con lo cual el resultado era muy a corto plazo y teníamos muchísimo efecto rebote. ¿Por qué? Porque no íbamos a esa base que nos lleva a tomar acción, que son los pensamientos y las emociones. Con lo cual, si yo no estaba trabajando en mi paciente, cuáles eran sus pensamientos en torno a la comida y sus emociones en torno a la comida, sus acciones no eran a largo plazo. Porque alguien podía seguir una pauta alimentaria, pero la seguía 3 días, una semana, un mes. Pero luego volvieron a lo de antes, porque no estábamos haciendo un cambio en la base de eso. Y eso en el fondo fue lo que yo empecé a darme cuenta de decir, wow, aquí hay un trabajo muy grande que hacer. Y empecé a darme cuenta hasta en mí misma, cómo al empezar a entender cómo me sentía yo en torno a la comida, el para qué estaba utilizando la comida, cómo la comida para muchos de nosotros se vuelve, por ejemplo, una vía de escape. Cuando nos sentimos tristes, cuando estamos enojados, cuando nos sentimos frustrados, decepcionados, cuando tenemos, no sé, celos, frustración, todo eso y no queremos sentir lo que sentimos, al no saber gestionar esas emociones que nos incomodan, comemos. Y así anestesiamos lo que sentimos. Muchas veces nos sentimos solos y para llenar ese vacío comemos. Muchas veces sentimos que no queremos estar donde estamos. No sé si alguna vez han tenido la sensación de querer como correr, huir, como que yo me gustaría irme a correr, como huir de esto. Muchas veces estamos en nuestra vida y no estamos presentes. Y estamos todo el tiempo pensando en el futuro, cuando llegue el futuro, cuando esto pase, cuando esté mejor. Y nunca estamos mejor y queremos huir de nuestra vida presente. Finalmente esa falta de gestión nos hace buscar vías de escape. Y la comida es una vía de escape siempre disponible. Si nosotros vamos por la calle y vemos a un niño tomándose una botella de ron y fumando, a un niño de 5 años bebiendo ron y fumando, vamos a detenernos y vamos a mirar a ese niño. Y vamos a decir, wow, ¿qué está pasando? Y un niño que está con 5 años bebiendo alcohol y fumando. ¿A qué nos detendríamos y lo miraríamos, verdad? Pero si ese mismo niño lo vemos sentado comiéndose una hamburguesa y una bolsa de papas fritas y tomándose un refresco, nadie se da vuelta a mirar a ese niño. ¿Y qué pasa? Que la comida, sobre todo cuando viene con ese azúcar y con esa grasa, activa en nuestro cerebro los mismos centros que, por ejemplo, la droga, que el alcohol, que el tabaco. Con lo cual la comida siempre ha sido una droga socialmente aceptable y que siempre hemos tenido disponible. Con lo cual me empecé a dar cuenta que no era normal que muchos de nosotros utilizábamos la comida para poder acallar nuestras emociones,
Bienvenida también por aquí, veo J, Alejo, que también se nos sumó por aquí. Entonces, es muy normal que muchos de nosotros usábamos la comida para calmar nuestras emociones, para huir de lo que estamos sintiendo, y muchas veces cuando en nuestro día a día tenemos tanto agobio como tanto estrés, ese momento de comer es como un momento de placer. Y uno dice, mira, voy a comer esto para olvidarme un poco de todo el día y tener este momento de placer. O bien, como les decía, para apaciguar lo que sentimos y eso en el fondo es alejarnos del dolor, olvidándonos que la comida existe para nutrirnos. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, y el año 2016 fundé la Escuela de Nutrición Emocional, y ahora trabajamos con un equipo y hemos trabajado con muchas personas de todo el mundo, que la relación que teníamos con la comida y la utilización que hacíamos de la comida era uno de los principales factores que nos impiden poder llevar a la práctica un correcto tratamiento. Entonces, los patrones mentales van a ser claves en toda la parte de la alimentación. ¿Por qué? Porque si yo no estoy conforme con mi vida, si yo estoy todo el día hablándome mal, obviamente imagínense si yo estoy todo el día diciéndome, ay, es que contigo no se puede, es que no eres capaz de cerrar la boca, pero es que cada día estás más gorda, es que la ropa te queda súper mal, que mire ese pantalón lo fea que te ves, es que te dejaron porque estabas gorda, es que tienes que aprender a cuidarte. ¿Cómo me voy a sentir diciéndome eso? Pero si tú eres tonta, si tú no eres capaz, a ti nada te funciona, de nuevo estás perdiendo dinero, ¿y tú dónde vas con una dieta nueva? Ay, mejor no le cuento a nadie, porque ¿qué te van a decir? Que de nuevo vas a intentar adelgazar y no lo consigues, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que nos sentimos cuando nos hablamos así? ¿Nos vamos a sentir bien? ¿Vamos a tener emociones positivas hacia nosotros? Todo lo contrario. Entonces, nos empezamos a dar cuenta del diálogo interno, de cómo nos tratamos, de cómo nos sentimos cuando nos miramos al espejo. ¿Cómo se hablan cuando se miran al espejo? ¿Cómo se hablan en la mañana cuando se empiezan a vestir? ¿Cómo se hablan cuando ven su cuerpo? Y miran su cuerpo porque hemos trabajado con mucha gente que ni siquiera se mira al espejo. Entonces, obviamente, si estamos teniendo ese tipo de diálogos con nosotros mismos, de esos pensamientos surgen nuestras emociones. La emoción es la reacción, en el fondo, física del pensamiento. La emoción es la manifestación a través de nuestro cuerpo de lo que pensamos. Con lo cual, ¿cómo van a ser esas emociones? Y si obviamente nadie nos ha enseñado de gestión emocional, vamos a querer huir de eso que sentimos. Y ahí es cuando entra la comida en juego. La comida como cualquier otra droga, o incluso el deporte como droga. Hay gente que es adicto a hacer deporte y eso tampoco es sano, por supuesto. El pensamiento compulsivo, hay gente que nunca para de pensar y le da vuelta, vuelta, vuelta en la cabeza. Hay gente que necesita muchas veces estar con la televisión, con la radio, con muchas cosas, porque el silencio nos raya, porque no son capaces de estar en silencio y estar con ellos mismos, porque la cabeza da vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, así fue como llegamos al concepto de nutrición emocional y comenzar a trabajar la nutrición desde otra perspectiva, entendiendo que todo esto habitual que sabemos de los alimentos, de cómo poder mezclar esto. Ay, Jamie, bienvenida también, que te veo por ahí, de poder mezclarlo, de mezclar bien los alimentos, de armar nuestros platos, que sean compensados, etcétera, es muy necesario. Esto, por supuesto, que lo aprendemos en nuestras carreras, pero a su vez complementar todo esto con esta gestión que hablamos de pensamientos y emociones, es clave. ¿Por qué? Porque además nos damos cuenta que la mayoría de las personas que llegaban a consulta, la energía que los movía era la siguiente, se los voy a preguntar. Cuando ustedes han querido hacer cambios con su cuerpo, cuando han querido hacer cambios con la nutrición, cuando han querido, por ejemplo, adelgazar, ¿qué los lleva a querer hacer eso? ¿Cuál ha sido el motor que lo ha llevado a querer, por ejemplo, hacer una dieta o pedir ayuda con la nutrición? ¿Qué ha sido realmente lo que las lleva? ¿La salud? Bueno, ustedes serían, pero pacientes estrellas si me dicen la salud, porque la mayoría de la gente, verme mejor en un primer momento, ¿verdad? Y si quieres ver mejor, ¿cómo crees que te estás viendo? Cuando has querido verte mejor, ¿cómo crees que te estás viendo? Ruptura amorosa, querer verme mejor, fíjate, aquí está, me estoy viendo gorda. Vale, y cuando te estás viendo gorda, ¿cómo te habla a ti? Cuando te estás viendo gorda, ¿cómo te hablas cuando te ves al espejo? ¿Cómo te hablas cuando estás poniendo no sé, un bikini para ir a la playa? No, no uso bikini, no puedo con este cuerpo. ¿Cómo te hablas cuando estás comprándote ropa interior en una tienda? Y nos damos cuenta entonces
que gran parte de las personas que llegaban a querer hacer cambio en la nutrición y en el peso era por el rechazo a ellos mismos. Y muchos te dicen, no, si es por salud. Pero uno empieza a indagar y a hacerle ciertas preguntas y al final nos dábamos cuenta que la gran mayoría es por el rechazo a ellos mismos. Y el rechazo, y muchos de ellos incluso llegan a odiar su cuerpo. A decir como es que no quiero, es que me veo y realmente después ya se habla y dices que mira, no me gusta lo que veo en el espejo, me siento súper mal conmigo, no me gusta mi cuerpo y se rechazan tanto que esa es la energía del cambio. Y obviamente esa energía de rechazarnos nosotros mismos, esa energía muchas veces de odiarnos a nosotros mismos, es una energía que se agota. Y es muy agotador hacer un cambio desde esa presión y desde ese rechazo. Entonces nos empezamos a dar cuenta también de cómo nuestros pacientes tenían una autoestima súper baja y creían que si adelgazaban y si mejoraban su cuerpo, iban a ser más valiosos. Y ahí nosotros le preguntamos, ok, y yo les pregunto a ustedes, piensen en alguien que aman. Cada uno de ustedes, piensen en una persona que aman. Si esa persona que ustedes aman baja 10 kilos, ¿la van a dejar de amar? Por supuesto que no, ¿verdad? Si esa persona que ustedes aman sube 10 kilos, ¿la van a amar más? Por supuesto que no. ¿Qué le hacía creer entonces que ustedes mismos bajando 10 kilos iban a ser más valiosos? Entonces nos empezamos a dar cuenta que más encima veníamos con, y veníamos porque yo andaba en la misma, con una necesidad que nos vieran, que nos reconocieran, que nos quisieran. Y creíamos que no lo hemos conseguido por nuestro aspecto físico, sin darnos cuenta que esa es la necesidad de todo niño. Ser visto, te veo a ti, ser reconocido por lo que tú eres y ser querido por el hecho de ser tú. Y nos empezamos a dar cuenta que la línea de tiempo y la línea de vida de nuestros pacientes era determinante en su relación con la comida. Y ahí fue cuando empezamos a incluir toda la terapia con trabajar con esa línea de vida, a través de ejercicios de PNL, tenemos psicólogo en el equipo también, a través de toda la historia de la infancia. A darnos cuenta, por ejemplo, que teníamos muchos pacientes que tienen muchísima ansiedad. ¿Y cómo no van a tener ansiedad si vienen con todo esto cargando hace muchos años? Y que gran parte del peso que tenían es un peso emocional. Con lo cual muchos de ellos al empezar a trabajar con su línea de vida, con su infancia, a sanar toda esta relación con la comida, sin hacer mayores cambios alimentarios ya bajaban de peso. Si generalmente la gente que te va a buscar lleva años y años buscando dieta, sabe más de dieta que una nutricionista. Pero hay algo interno que no lo pone en práctica. Nos empezamos a dar cuenta que teníamos unas necesidades de infancia que no estaban cubiertas. Y que creíamos que si físicamente éramos distintos nos iban a querer más y eso no va a ser así. Entonces también nos dábamos cuenta que la gente cuando conseguía adelgazar y se daba cuenta que tenía los mismos problemas, decía, para eso sigo comiendo. Tengo los mismos problemas matándome de hambre. Mejor tengo los mismos problemas teniendo el estómago lleno. ¿Por qué? Porque nuestra valoración personal no depende de nuestro físico. Porque nuestra valía no depende de un número, no depende de una talla. Como ustedes lo pudieron comprobar con las personas que ustedes aman. Entonces, así fue como surge en el fondo la Escuela de Nutrición Emocional y ya actualmente estamos haciendo una certificación en nutrición emocional junto con unos partners de una universidad de Estados Unidos para poder preparar en el fondo a otros profesionales y terapeutas con todas estas herramientas y darnos cuenta que la nutrición es súper importante, por supuesto que sí. El aprender las bases de la nutrición, las bases de la alimentación, el cómo mezclar los alimentos, el conseguir un balance nutricional, hablar de densidad calórica, hablar de frecuencia, de porciones, claro que es fundamental. Pero si eso no va acompañado de una correcta gestión de pensamiento y emociones, de un trabajo interno con nuestra autoestima, de un trabajo integral para darnos cuenta que no somos simplemente un cuerpo, somos mucho más que un cuerpo, porque si ponemos nuestra felicidad en un cuerpo, nuestro cuerpo siempre va a estar cambiando. O sea, ahora el peso, conseguiste adelgazar, después van a hacer la arruga, después van a hacer que te van a empezar a salir manchas en las manos. ¿Qué? ¿O que tú vas a ser menos valiosa cuando tengas 70 que cuando tienes 30? Por supuesto que no. Entonces, ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que este trabajo
en salud en el fondo, yo me preguntaba, ¿no? Yo sentía que tenía una deuda con la nutrición, una deuda con la salud. Cuando el año 2006, cuando yo entré a estudiar nutrición, habían todos los índices de obesidad, de diabetes, hipertensión, dislipidemia, y los veía en la última encuesta nacional de Chile, que fue el 2017, 2017, o sea, habían pasado 12 años, 11, 12 años después, y estaban peor. Y si empezamos a ver los índices mundiales de salud, están peor. Actualmente, de las 10 causas de muerte más frecuentes en el mundo, 6 son de origen nutricional, provenientes de una mala alimentación. Hace años atrás eran solo 3. Entonces yo decía, ¿cómo es posible si estamos en un momento que la globalización, que hay tanta información disponible, que hay tanta información gratuita? Tú pon dieta, métete en YouTube, 1.000.000 de videos de gente hablándote de dieta. Pauta alimentaria, busca en Google. Cuando a mí me dicen, ay, Fran, te voy a contratar para que nos dé una pauta alimentaria. Yo no me pagues por eso, búscala en Google, descárgatela gratis. Si yo a ti nutrición te puedo enseñar en 3 días y vas a aprender a comer para toda la vida. El problema es que al cuarto día, cuando tengas la pelea con tu pareja y no sepas qué hacer con las emociones que sientes, te lo vas a comer todo. Y eso tardamos mucho más en ayudarte, pero se puede. Porque significa tomar conciencia, empezar a conocernos, darnos cuenta en el fondo de cómo estamos relacionándonos con la comida, darnos cuenta esos días que estamos comiendo de más, esos días que estamos comiendo de una manera que no nos gusta, estamos comiendo con ansiedad, esos días que terminamos de comer y podemos seguir comiendo y seguir comiendo, esos días que nos levantamos de la cama a comer. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué sentimos con nosotros? ¿Qué está dando vuelta en mi cabeza que me está llevando a actuar así? Y esa es conciencia. Y ojalá eso se nos enseñara a todos, desde chicos, desde chicos. Y ahí es cuando nos damos cuenta en el fondo que nuestra perspectiva de salud necesitamos complementarla con esa conciencia. Que si nuestros pacientes simplemente los vemos como una ficha, y yo me acuerdo, antes de entrar en todo esto en la consulta, yo era feliz, les daba pautas alimentarias preciosas y que calzaban con las calorías. Entonces tenía mi paciente, la lista de los pacientes de las 1000 calorías, 1200, 1400, 1600, y todo era perfecto. Pero si el papel lo aguanta todo, el papel lo soporta todo, y todos nos quedamos contentos. La paciente feliz que se iba con su pauta de 1400 calorías y yo feliz porque me había calorías exactas me daba con los gramos que le ponía de cada comida. Y no volvía más. Pues. O volvía a la siguiente sesión y no había bajado lo que quería. Y más encima estresada porque había hecho la pauta y no bajaba. Claro, yo nunca le preguntaba cómo estaba, qué había pasado esa semana. Yo en esa época no era consciente, por ejemplo, cómo el estrés nos engorda. Cómo el estrés desregula todo nuestro sistema, cómo el estrés desregula directamente el sistema digestivo, cómo el estrés desregula el sistema nervioso, y así nos desregula el sistema simpático y parasimpático que actúan en el sistema digestivo y no estamos digiriendo bien los alimentos. Cómo el estrés barre con la microbiota, y en la microbiota intestinal está el sistema inmune. Estamos mucho más propensos a enfermarnos y a la vez la microbiota intestinal hace que tengamos un ambiente en el fondo salvado, que quiere decir un ambiente con una inflamación, ojalá nula, pero si yo tengo estrés, barro con mi microbiota y genero un ambiente proinflamatorio. Y el ambiente proinflamatorio es el ambiente propicio para más del 90% de las enfermedades, incluye la obesidad. Y a mí nadie me enseñó a preguntarle a esa persona cómo te sientes, cómo estás, qué ha pasado esta semana, cómo estás con tu hijo, por ejemplo, si de repente me preguntan, no, es que mi hijo adolescente y pasó esto y esto, ¿cómo vas a adelgazar? Si estás teniendo un nivel de estrés altísimo, trabajando no sé cuántas horas al día, no tienes tiempo para ti. Entonces uno empieza a darse cuenta, claro, incluso pacientes que siguen súper bien la pauta alimentaria no adelgazan, pero porque tienen muchos otros factores en su vida, como es su higiene del sueño. ¿Qué pasa con la actividad física? Ah, no, es que yo escuché que caminar no sirve, entonces como no tengo tiempo para hacer nada más, ya ni siquiera camino. Caminar siempre va a servir y va a ser mejor que quedarte en el sofá. Empecé a darme cuenta cómo nos cerrábamos ante eso. Entonces era, caminar no sirve, ¿para quién no sirve? Obviamente que para un deportista de élite, caminar no va a servir,
Pero para el paciente que lo tenemos, que es sedentario, que con suerte va del sofá al baño y a la cama, por supuesto que salir a caminar le va a servir. Y salir de eso, ¿no? De esas estructuras que son bastante cerradas, como todo o nada, blanco o negro. Entonces la persona es como que un bebé, todavía no sabe gatear y ya quisiera volar. Y eso nos dimos cuenta en nutrición. Obviamente desde el punto de vista alimentario tenemos que aprender a gatear, luego a dar los primeros pasos, luego a caminar, luego vamos a correr y luego vamos a volar. Y lo mismo con las emociones. Entonces creemos, pero firmemente, y en verdad estamos haciendo un trabajo muy grande, y ayer de hecho tuvimos la grabación ya de nuestra primera promoción de certificado en nutrición emocional con la Universidad de Estados Unidos. Van a ser casi 50 graduados de la certificación, de decir, hay otras maneras de tratar la salud, hay otras maneras de ver a nuestros pacientes. Y para mí eso es lo más importante que quiero decirles, porque ustedes están en la universidad. Ustedes van a empezar a ver pacientes, van a empezar a relacionarse con gente, sea de la carrera que sean. Hay otras maneras de conectar con ellos, dejar de verlos como un número, como un caso clínico. Esa persona es una persona, tiene emociones, tiene pensamientos, tiene familia, vive en un entorno, le pasan cosas igual que ustedes. Y muchas veces le van a ayudar más a esa persona, en lugar de darle la pauta perfecta con la caloría, ese rato haberla escuchado. Ese rato decirle, por ejemplo, tú ya vales mucho. Tú ya vales. Bajar de peso sí, pero no porque valgas más, porque tú ya vales. Decirle, por ejemplo, tú ya eres suficiente a esa persona. No necesitas adelgazar para ser mejor persona, tú ya eres una excelente persona. Entonces, esta visión en el fondo como integral, esta visión de pensamiento, de emociones, de relación con la comida, de para qué estás utilizando la comida, qué estás buscando en la comida que no tienes en tu vida, a nosotros personalmente nos ha dado mucha emoción y mucha satisfacción también como profesionales de ver cambios increíbles en pacientes, por ejemplo, que se iban a operar, cirugías bariátricas, pacientes con 30 kilos de sobrepeso y que han podido ir adelgazando solos, sin tener que en el fondo cortar una parte de su cuerpo. Y ayer mismo uno de nuestros graduados es una nutricionista, colega, que se acababa de jubilar. Nos emocionamos todos. Dijimos, pero en serio, dijo, yo me jubilé el año pasado y veo la certificación en nutrición emocional y dije, esto es lo que yo había estado buscando toda mi carrera. Y la hice. Y dijo, y estoy tan feliz, dijo, porque al fin encontré lo que yo buscaba toda mi carrera. Y ahora, dijo, estoy armando todo un material y todo un programa, dijo, porque voy a armar grupos de adultos mayores. Y voy a trabajar todo esto que aprendí con grupos de adultos mayores. Y ahí nos damos cuenta que no existe tiempo. Esta colega jubilada va a tener mucha más ganas y energía que muchos estudiantes de 18 años que entran a la universidad. Da igual el tiempo, da igual la edad. No importa, lo importante es ver cómo nuestro trabajo tiene sentido. Y si lo que hemos aprendido hasta ahora vemos que nos falta, chicos queridos, siempre hay cómo complementarlo. La universidad es un momento maravilloso, un momento de la vida, una etapa súper bonita, nos llenan de herramientas, nos llenan de todo. Y por supuesto, si vemos que ahí hay algo que se nos está perdiendo, el ver al paciente más allá de una ficha, de un número, más allá del obeso, el hipertenso, el diabético, hay muchas herramientas, yo se las recomiendo. Inteligencia emocional, programación neurolingüística, mindfulness, mindful eating, que es la alimentación consciente, el coaching, por supuesto los que pueden complementar las carreras con psicología. Y les prometo que cuando empezamos a tratar a nuestro paciente de una manera integral, todo cambia, para él y para nosotros. Aquí veo que nos levantaste la mano. Sí, Fran, es que escuchando todo lo que nos has estado hablando, yo tengo una inquietud. Pues digamos que, claro, cuando a medida que tú vas hablando, pues uno va haciendo conciencia, ¿cierto? De todos esos comportamientos y de todo lo que tú mencionabas. Y por ejemplo, a mí me ha pasado durante el tiempo que pues yo nunca he sido esclava de las calorías, ni de las dietas, ni de nada. Y digamos que me mantengo en un mismo peso
muchas veces, ¿sí? O sea, casi que toda la vida he seguido como por la misma dinámica. Sin embargo, a veces sí siento que tú hablabas de la microbiota, ¿cierto? Y del estrés. ¿Cómo Ujú. hacer para manejar el estrés de tal manera que uno no se vea afectado en ese sistema digestivo? Porque más allá del peso es también uno cómo siente el Claro. tema de los alimentos. A veces uno come y las cosas le caen mal, como ese tipo de cosas que a veces yo sé que es por ese estrés que manejamos a diario con el trabajo, la universidad y bueno, las mil cosas que toca hacer a diario. Mira, dice, ¿nos puede recomendar algún libro, Juan Espinosa? Mi libro. No quiero ser tu referente, pero es que, por lo de tu pregunta, ¿no? Este es mi libro, Nutrición Emocional. Miren, van a encontrarlo en dos formatos. Ya, o sea, el mismo libro. Lo que pasa es que este es publicado directamente en España y este en Chile. ¿Ya? Llega a todo el mundo. Lo encuentran en Amazon, lo encuentran en Busca Libre. Y todo esto, lo que les estoy hablando, lo resumí en el libro, Nutrición Emocional, que se llama. Y aquí les entrego muchas herramientas para gestionar el estrés. Muchas. Así que, de hecho, la lectura ya es una forma de gestionar el estrés. Así que se los recomiendo porque de verdad que aquí está el resumen de todo y aquí también al final les menciono los múltiples autores que yo he estudiado, que me encantan. Entonces también aquí mismo les menciono muchos autores y libros que les recomiendo leer. Por ejemplo, es que hay de todo, depende de lo que quieran. Por ejemplo, para el estrés, tienes a Jan Chosen Base con el libro Comer Atento, que toda la parte de la alimentación consciente, que al final como te ayuda a estar atento, te baja mucho los niveles de estrés. Y da igual, porque yo puedo empezar a gestionar los niveles de estrés a través de la alimentación y eso me va a ayudar en todas las áreas de mi vida. Porque finalmente el estrés uno como que lo empieza a ir gestionando y eso ayuda en todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el libro de Louise Hay, El poder está dentro de ti, es un libro precioso, y eso ella habla todo el tiempo de estructuras de pensamiento y cómo en el fondo ir bajando el estrés, la ansiedad. Entonces, en el fondo, también todo esto que yo les comparto a través de la nutrición emocional, yo siempre le digo a nuestros alumnos, yo no he sido ninguna iluminada, ni canalizadora, ni nada de esto, o sea, ojalá tuviera así como esos poderes, no, simplemente he estudiado mucho, entonces en el fondo en el libro hago como un resumen de 15 años de estudio y de práctica y de muchos autores que yo misma he ido leyendo y que ustedes obviamente si hicieran los mismos cursos que yo he hecho, leyeran los mismos libros que yo he leído y los que les presento en mi propio libro, por supuesto que sabrían lo mismo, ¿ya? O sea, que como les digo, o sea, aquí en el libro, como les comentaba, es el mismo libro con dos portadas distintas, pero es el mismo. Encuentran todo esto en el fondo que les he estado comentando, en qué cuáles son nuestros fundamentos, cuál ha sido nuestra experiencia, les cuento distintos casos clínicos, cómo lo hemos ido resolviendo, y en la bibliografía encuentran una serie de libros y estudios que les van a ayudar muchísimo en la gestión del estrés, en la gestión de la ansiedad, en la gestión de emociones, en aprender a sanar la relación con la comida, con ustedes mismos, así que esa sería mi recomendación, o si no, como les comenté, el de Comer Atento está súper bueno, Daniel Goleman tiene libros también muy buenos, Inteligencia Emocional, Focus, Luis Hay, a mí me encanta el Mindfulness, eso nos ayuda bastante, Eckhart Tolle, creo que un tremendo autor también, que se lo menciono en el libro, con El poder de la hora. Creo que eso, pero eso ya es como una máxima, es como el máximo, ¿no? De Tolle para mí es como, o sea, leerlo y entenderlo y aplicarlo ya es wow. Así que también él es una excelente, El poder de la hora es un bestseller a nivel mundial, Un nuevo mundo ahora, también de él, es muy bonito el libro, bestseller mundial también, así que hay mucho para leer y aprender y ojalá les guste y lo puedan hacer y aplicar con usted y con sus pacientes también. No sé si tienen alguna pregunta, algo más. Diana, adelante. Bueno, Fran, dejé en el chat el link para que puedan ingresar a tu página y ver ese trabajo genial que tienen ustedes como equipo. Y hace poco hubo una actividad que me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención. Y es cómo está uno todo el día haciendo pues su esfuerzo, ¿cierto? Por mantenerse, por estar juiciosito con su alimentación, para a medianoche decir,
no puedo dormir y voy y me como un pan y me tomo una Coca-Cola. Y ahí quedó todo el esfuerzo. Y después, entonces, al otro día, qué trauma, qué sentimiento de culpa tan grande. Ese tema es un poquito difícil de manejar, sobre todo con los niveles de estrés que nosotros, con los que vivimos. Así es, así es. Lo que pasa es que ahí también va, que está comprobado ya hace muchos años que la fuerza de voluntad se agota. Entonces, en el fondo, cuando nosotros estamos haciendo los cambios desde el esfuerzo, es muy normal que nos agotemos. Porque si tú cuando estás haciendo algo es como todo el tiempo de esfuerzo, me tengo que esforzar, la fuerza de voluntad está comprobado que se agota. Con lo cual lo que nosotros promovemos es la fuerza de la conciencia. Entonces, si algo estás haciendo en tu vida y que te está generando mucho esfuerzo, es que por ahí no vas. Lo cual no quiere decir que, oye, uno, o sea, por ejemplo, en el trabajo, pero lo hago a conciencia, lo hago porque quiero, lo hago porque lo disfruto, lo hago porque en el fondo tiene un sentido. Pero cuando estás viviendo como ese esfuerzo y como, no voy a comer esto, que ya tengo que cerrar la boca, es que no puedo volver a comer, es que ya, pues si dije que quería adelgazar, ya, acabo de gastar no sé cuánto dinero en la nutricionista, ¿cómo me voy a salir de nuevo? Y estoy todo el día así como con ese esfuerzo. Somos equilibrio, somos una balanza, nuestra energía es una balanza. Entonces cuando vivimos en la restricción, es lo mismo, uno dice, claro, prefiero ni empezar a comer el chocolate, porque si empiezo con un trocito ya me lo como entero, porque vivimos tanto de la restricción que luego nos vamos completamente al otro lado. Como nada o me lo como todo. O voy al gimnasio y me mato haciendo ejercicio o no me muevo del sofá en meses. O permito todo o no permito nada. O de repente dejo que todo el mundo me pise por encima y de repente me pongo súper así exigente y no cuento ni una cosa, no me pasa ni una. Eso, por ejemplo, es reflejo de una infancia dañada. El extremo. Eso lo vemos mucho en nutrición. Entonces, y obviamente esa sensación de culpa, cuando no nos hemos sentido culpables. Fíjate cómo uno pasa todo el día, tú estás en el supermercado, ay, permiso, ay, perdona que te moleste, oye, perdona, uno se siente culpable hasta por no responder un WhatsApp. Oye, perdona que no te respondía antes, me estaba trabajando. Oye, perdona que no sé qué, pero si estoy haciendo las cosas. Entonces es muy común crecer también con esa sensación de culpa. También viene de temas de la infancia. Y eso hay que trabajarlo. Y eso, mucha de esa sensación de culpa proviene de la sensación de nunca haber sido suficiente para las expectativas de nuestros padres. Entonces, por eso te digo que es mucho más profundo, ¿me entiendes? Y cuando me dicen, ay, Fran, dame un tip para calmar la ansiedad. Digo, ojalá hubiese un tip para calmar la ansiedad. ¿Cuál sería? Conócete, trabaja en ti. Fran, por favor, ¿hay algún alimento para calmar la ansiedad? Y yo digo, ojalá, pues estaría agotado, valdría más que el oro, imagínate. Fran, ¿es verdad que hay que tomar agua del gas? Ojalá, pues no habría agua, imagínate, estaríamos en sequía. ¿Me entiendes? Voy a comerme una hamburguesa y después voy a tomar una agüita de limón. Obviamente estar bien hidratado es fundamental para todas las funciones fisiológicas del cuerpo y además muchas veces confundimos la sed con hambre. Pero a ver, que hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces es muy común que pase eso. Vivimos en restricción, nos vamos al lado de la balanza de restringirnos, sacrificarnos, tal como todo así, entonces nos permitimos un poco y nos vamos completamente al otro lado. Sabemos esa noche cuando te levantaste de la cama, tú sabes todo lo que vas a comer y sabes que si ya te permitiste irte a la cocina no vas a parar. Entonces, máximo uno va caminando y luchando con uno mismo, porque sabe lo que va a pasar, pero porque lo hacemos de esa restricción, siendo que lo que aquí buscamos es hacerlo desde la conciencia. Y la conciencia de entender que no mereces seguir castigándote con comida, porque no has hecho nada lo suficientemente grave para castigarte como lo estás haciendo. Eso. Así es, muchas cosas, mira qué bonito lo que dice Diana, ¿verdad? Muchas cosas buenas comienzan a sucedernos cuando tomamos... No sé si alguien tenga pues algo que preguntarle, alguna inquietud para preguntarle a Fran. Bueno, si no, obviamente nos pueden escribir, ahí están en Instagram, también las redes sociales, me encuentran como Fran Zabal, felices de atenderlos. Siempre estamos haciendo también eventos gratuitos que se puedan apuntar, después obviamente si quieren hacer formaciones con nosotros, pero son súper bienvenidos. Y si no, en los eventos gratuitos entregamos muchísimo material, explicamos mucho más todas estas cosas, así que
Ojalá se motiven y me encantaría verlos también en los eventos, en los cursos que hacemos y poder seguir profundizando en los temas de nutrición emocional. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Como escribieron por ahí en el chat ahorita, una seguidora más. Linda, sí. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Me encantó todo y estar con ustedes y bueno, espero que nos sigamos viendo.